Vamos a, si te parece bien, Violeta, porque ahora sí estamos con el tiempo apretadito, pero en tiempos. Vamos a tener una entrevista con Fernando Buenabad. Ya sabe usted, no necesita ya tanta presentación. Un doctor en filosofía de la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Va a entrar con nosotros, vamos a hablar de Argentina en su laberinto, a propósito de esta sorpresa que hubo en las preliminares, en las elecciones ahí en Argentina, donde un candidato pues, de ultraderecha pues, se llevó el primer lugar y el candidato oficialista pasó del primero que estaba presupuestado al tercero. Y para darle entrada a Fernando Buenabad, previo, vamos a pasar pues un video, Violeta, que se viralizó, se hizo tendencia mundial, precisamente de este personaje, Javier Milei, que tremendo, Violeta, tremenda la descripción de la mirada económica y política y social de este que quiere ser candidato, quiere ser presidente de Argentina y tiene muchas posibilidades de serlo ahora. Y vamos a verlo y regresamos también a ver si ya también se está conectando Fernando Buenabad con nosotros. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Ustedes, si se fijan acá, tienen la gran raviolada que es el Estado, el gran curro y la fuente de la decadencia argentina, que es el Estado. Esta es la foto del Estado que tenemos hoy. Si nos movemos hacia aquella pizarra, Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno. Pues aunque usted no lo crea, Violeta, aunque todos estamos realmente estupefactos de escuchar, de ver los resultados, que qué mejor, Violeta, que hablarlo con nuestro queridísimo Fernando Buenabad, que lo acabamos ya de presentar y que estamos contentas y contentos, Violeta, que se encuentra ya aquí con nosotros. Fernando, muy buenos días. Buenos días, un gran abrazo para ambos, con la alegría también de saludar a toda la audiencia y mandar un gran abrazo desde este país, Argentina, hoy aquí en Buenos Aires, por suerte un día soleado, en el que estupefacto es una palabra que estremece a la Argentina ahora mismo, pero también a toda la región, eh, por, por las tantas cosas que significa pues el resultado que hemos visto. Tu micrófono, Violeta. Sí, perdón, muchas gracias, doctor Fernando Buenabad. Muy buenos días y bueno, qué bueno que está por allá soleado después de lo que se vivió, así es que gracias por decirnos. Pues, doctor Fernando, si nos puede contar qué pasó, las encuestas, ya decía Ernesto, no daban como favorito a Javier Milei. Eso nos ha sorprendido y bueno, ¿qué significa el avance en las primarias, ¿no?, de la ultraderecha? ¿Y qué pasará hacia las próximas, bueno, ya hacia el proceso electoral? ¿Hay posibilidades de que él gane? Primero eso, doctor Buenabad.
Pues visto el panorama y vista la historia reciente, ya esto es un triunfo, ¿no? Para ellos, para el movimiento que ellos definen como libertario. En realidad lo definen como anarco-libertario, ¿no? Y esto tiene una serie de lecturas, con algunos debates que ellos incluso tienen internamente a propósito de esto del libertarismo. Yo creo que ya es una victoria significativa para ellos haber llegado a este punto en el que el referente de ese grupo, Javier Milei, ha obtenido semejante volumen electoral, ¿no? Eh, Junto con esto que algunos llaman sorpresa, eh, está el desafío de explicarse, ¿no? Cuál es la trayectoria, cuál ha sido la dinámica de este movimiento, de este personaje también, y en qué atmósfera ha logrado prohijar semejante candidatura. em, y esto merece un análisis detallado. Yo creo que se merece un análisis semiótico, en el sentido profundo de que aquí hay una disputa por la significación, que aquí hay un trabajo minucioso, histórico, que aquí se está expresando un laboratorio de avances de la derecha y la ultraderecha, con algunos, sí, ciertamente rasgos de corte neonazi fascista en algunos de los enunciados que hemos estado viendo. Estoy siendo cauteloso porque no pretendo este, tirar así calificaciones irresponsables, pero cierto que están faltando mucho trabajo de análisis para saber, repito, cómo llegó a ser lo que es hoy esta figura política, si a eso se le puede llamar también política, ¿no? Eh, y, y es verdad que el volumen que logró hasta ahora, solo estamos hablando de una primera fase que son los procesos electorales internos, llamados PASO, aquí, que son procesos electorales para que cada fuerza política defina sus candidatos. Hasta ahí, lo que ha pasado es que en ese conjunto nacional de preferencias, ha obtenido Milei un porcentaje que rebasa con mucho lo que otras estructuras políticas con otra tradición, con otra presencia, incluso con otra experiencia de gestión pública han tenido. Eh, y llama la atención también que la fuerza gobernante hoy haya quedado en un tercer lugar, a pesar de que en las encuestas preliminares el paisaje era otro, ¿no? Ya la propia Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta, había advertido hace unos pocos semanas en una entrevista, que hizo a un periodista, pues, había advertido que este proceso electoral iba a ser atípico, dijo ella, raro, más de un sentido, porque iba a ser un proceso de tercios, ¿no? Ella habló de eso de 3 tercios, o sea, 3 fuerzas que equipararían volumen electoral, y, y que así se presentaría esto hasta el final de la contienda. Y ayer un periodista que, por cierto, creo que atina a agregar este dato, dice, en realidad es un escenario electoral de cuartos, ¿no? Porque hay un tercio más que es el de los ausentes, el de los que no fueron a votar. Hay que ver que el volumen de la participación electoral, tanto en la ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional, estuvo por debajo de sus récords anteriores, ¿no? Entonces, sí que llama mucho la atención el escenario, eh, pero repito, estamos en esta circunstancia de que apenas han sido electos los que van a ser candidatos, y que hay un mensaje político del país que le está diciendo a las fuerzas, digamos, políticas todas, les está diciendo, acá hay un malestar social que está siendo convertido en votos a través de una operación definida como política, y que enciende muchas alarmas. Las enciende porque, acostumbrados como estamos a exigirle a los políticos programas de acción, programas de trabajo,
idearios políticos, exhibición de las tradiciones sociales, etcétera. El caso específico de Milei es tan atípico que no solamente es un candidato cuyas únicas exhibiciones de tradición política son algunas herencias de modelos empresariales absolutamente desaforados, yo diría de los más peligrosos en la historia reciente del mundo, y luego además porque tiene una lógica de la destrucción en casi todo lo que dice y todo lo que propone. Ustedes acaban de mostrar un video que dicen algunos se viralizó, porque lo que propone es eso, descartar todos los ministerios, lo que en México conocemos como secretarías de Estado. Quiere desaparecerlos todos porque dice que ahí es el nido de la corrupción y del robo, etcétera. No quiere tener ministerios, pretende quedarse creo que con uno o con dos, y en todo caso que toda la actividad de la gestión de todas las necesidades sociales pase a ser privada. Y además, lo ha dicho una y otra vez, él ha protagonizado sketch, si se llama así esto, en episodios teatrales, literalmente dicho, ¿no? En un escenario teatral, rompiendo un letrero en el que dice Banco Central. Él quiere destruir el Banco Central, él quiere liberar la economía, dice él, y además quiere dolarizar al país. Entonces, es más que una campaña política, es una amenaza de destrucción severa, que yo no sé cuánto tiempo resistiría Argentina un candidato de llegar a ganar la presidencia, un candidato con esta, no solamente esta prédica, sino esta práctica, ¿no? Gracias, Fernando. Fernando, ayer publicaste varios tweets que estuve leyendo, que estuvimos revisando, y el primero de esos era un tweet pues duro, que te voy a pedir, Leonardo, si lo ponemos a cuadro, que dice, no, el uno, por favor, ese mismo. Visto lo ocurrido en Argentina, entiendo que la derecha es peligro y destrucción. Pongámonos de acuerdo para ayudar a su pueblo a conquistar una revolución de conciencias que lo salve. El Fondo Monetario tiene las peores intenciones esclavistas y está reclutando verdugos. Y retomas la frase de John William Coke. Los pobres que votan a la derecha son como los perros, cuidan la mansión pero duermen afuera. Una selección, una imagen dura y cruda, pero que también me hacía pensar muchísimo en qué pasó ahí al interior del partido del gobierno y qué pasó con, entiendo que es un personaje, según hemos estado leyendo o revisando, que se coló entre esta derecha convencional, que se coló en la fractura de la izquierda y que entró por ahí. Algo así es lo que venimos entendiendo de este personaje. Ayer yo comentaba que me recordaba un poco al personaje de Donald Trump, en el sentido de que le estábamos leyendo algunos periódicos de derecha acá y algunos lo llamaban el candidato antisistema, ¿no? ¿Cómo leer qué es lo que pasó en el gobierno de Fernández, de Alberto Fernández, que se fue hasta el tercer lugar, haciendo un ejercicio de autocrítica también desde la izquierda? Ayer el propio presidente Andrés Manuel López Obrador hacía una crítica en buenos términos de decir que no se ancló este gobierno, que necesitaba anclarse. ¿Cuál es tu valoración sobre esto? Pues es una mezcla, una ensalada compleja, ¿no? de factores. Es verdad que la pandemia golpeó a la Argentina de manera muy severa. Es verdad que también frente a la situación de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández tuvo respuestas verdaderamente audaces y verdaderamente consistentes, y yo creo que tomó decisiones que hicieron incluso que consiguiera, sí, sin duda, muy tempranamente vacunas, y las trajeran, incluso de las vacunas
rusas que fueron tan satanizadas y que fue todo un escándalo político. Encaró incluso un debate muy serio con algunas de las mafias farmacéuticas, como la de Pfizer y todas estas, que querían imponer a como diera lugar pues su imperio, ¿no? Mercantil con la salud pública. Encaró decisiones que tenían que ver con, en medio de que se paralizó la economía y que se paralizó la sociedad y que se tomaron todos los recaudos, pues la urgencia de ponerle dinero en el bolsillo a los trabajadores que tenían que vivir de su trabajo diariamente y que había que asistir a todo este sector de la población que no tenía mayor defensa, digamos, en términos de una economía que estaba totalmente paralizada. Tomó decisiones, pues, diversas el presidente Fernández, que después la burguesía local le ha venido cobrando de manera despiadada, ¿no? Y entre otras cosas, él no se caracteriza por ser un hombre de confrontación, no es un hombre que salga a la disputa por la distribución de la riqueza de una manera frontal. Es un hombre componedor, pues es una especie de negociador siempre, una especie de equilibrista, que algunos han acusado de tibio, de muy tibio, y entre la tibieza y esta cosa de que tratar de quedar bien con todos, lo que ha pasado es que dilapidó una fuerza política con la que había llegado, y lo ha llevado a esta situación de quedar maniatado. Hay otro componente muy fuerte después de los efectos duros de la pandemia, y es que, bueno, hay una guerra en el mundo hoy, ¿no? Esta locura de la OTAN, financiando bueno, lo que podríamos calificar como una de las canalladas más escandalosas que hemos visto en las décadas recientes, y eso ha golpeado la economía de países que son básicamente productores de alimentos y de energéticos, y Argentina sigue siendo un país básicamente exportador de materia prima. Entonces, eso también produjo un efecto muy severo sobre la estructura económica del país. Hay que decir que junto con eso también, este país está atravesando los estragos de una de las sequías más severas que ha tenido en su historia. Eso no se puede dejar de soslayo, eso no se puede descartar de la realidad, digamos, económica. Y después, este país está siendo preso, y lo digo en el sentido más enfático posible. Este país es reo del Fondo Monetario Internacional. Este país no tiene soberanía ni política ni económica, en función de que Mauricio Macri, expresidente de Argentina, fue y empeñó al país por una deuda de más de 45 mil millones de dólares, una cifra estrambótica hasta para el Fondo Monetario Internacional, una cifra que se otorgó para hacerle un favor político a Macri, un favor político que no se produjo más que en fuga de capitales, que no produjo la construcción ni de una calle, ni de un hospital, ni de una escuela, una suma estrambótica que se la robaron íntegramente. Y entonces el país se queda endeudado. Y el presidente Fernández, que tuvo la oportunidad, y todavía en los días que le queden de presidencia la tiene, de presentar resistencia, de presentar una denuncia seria contra el Fondo Monetario Internacional y declarar esta deuda como deuda odiosa, y resistirse a pagar, porque el costo que le está significando al país este endeudamiento es absolutamente criminal. Y, y el presidente Fernández tomó la iniciativa de llevar este endeudamiento a la Cámara de Diputados para que los diputados la legitimaran y decidieran convertir la deuda esta ilegítima en un endeudamiento formal. Y entonces ahora hay hasta una ley para pagar, en fin, una serie de trámites jurídicos y políticos que son literalmente una soga al cuello. Incluso eso produjo una escisión en el grupo político del presidente Fernández. El propio Máximo Kirchner, que entonces era el coordinador de la bancada kirchnerista y del frente que formaron con otras organizaciones políticas, decidió abandonar su cargo como responsable de esa bancada y declararse en rebeldía frente a ese hecho. Él mismo después ha sido un vocero crítico de este endeudamiento, porque, bueno, a todas luces significa, repito, una cárcel política y económica para el país,
pero también una sangría descomunal, porque los montos y los plazos para cubrir semejante deuda a este país, después de la sequía, después de la guerra y después de la pandemia, lo tienen absolutamente en la lona y condicionado. Entonces, esto trae, pues si este paquete fuese poco, está el otro que es más grave todavía, y es que muchos compromisos sociales que tendrían que verse resueltos en los sectores más desprotegidos, en los sectores más empobrecidos de la Argentina, producto de todo este arsenal de calamidades que acabo de más o menos dibujar, esos sectores populares que tienen demandas años retrasadas, pues ahora se le han retrasado más. Y con el paisaje que hay de endeudamiento, pues las expectativas son básicamente pesimistas, básicamente de decepción, básicamente de enfurecimiento de los. Este paquete, espero estar siendo claro, sin llegar a exageraciones que obstruyan la explicación, pero este paquete complejísimo que está viviendo la Argentina encontró un catalizador que la derecha viene preparando hace mucho tiempo. Las operaciones mediáticas de Milei, que ha sido inflado de manera sistemática, no habría manera de contarles a ustedes ahora el volumen de la presencia de este personaje en los canales de televisión del Grupo Clarín y de los grupos hegemónicos concentrados de la Argentina y de toda la región del sur del continente. Ha habido un apoyo mediático realmente desmesurado en el que se ha presentado a un señor que es básicamente el relato diría yo, la estética ¿cómo decirlo?, del energúmeno, ¿no? Gritoneando, gestualizando con exceso. Es un histrionismo político de nuevo género, ni tan nuevo porque es imitación de Donald Trump, es la imitación de Bolsonaro, es una escuela, es un diseño. Yo incluso me permito informar y denunciar que es un diseño de los modelos de operación mediática que desde Miami están proliferando en toda la región para construir catalizadores que conviertan el malestar social en votos de la derecha, de la ultraderecha sobre todo. En medio de esto, la izquierda también inutilizada. La situación hoy de la izquierda en Argentina es preocupante porque es una izquierda que tiene una tradición muy interesante, pero por cierto que ha venido perdiendo y perdiendo y perdiendo espacios y votos. En esta elección, en esta fase de las PASO les ha ido no muy bien y aún teniendo discursos y relatos, a mi entender, serios, profundos y comprometidos, por cierto, no encajan y no empatan con el motor de la historia, ¿no? Es decir, resulta que los que deberían ser ayudantes, organizadores del sujeto histórico que va a transformar al mundo, el proletariado mundial, ¿no? Aquel que no tiene más que su trabajo para mantener a su prole, pues para decirlo concretamente, resulta que esa fuerza que debería ser orientadora, compañera, etcétera, no está encontrando su lugar en ese escenario. Y sí lo está encontrando el otro que vocifera, el que insulta, el que ofende, el que calumnia, y resulta que eso tiene, perdón ustedes, estoy peleando con la conexión de la computadora porque se me va a acabar en cualquier momento. Disculpen ustedes. No, conéctala. Ya está. Okay. Entonces, en ese paquete, este fenómeno que, insisto, hay que observar como una operación de manipulación ideológico-política en la región, porque es parte de un instrumental de ofensiva contra nuestros pueblos que básicamente tiende a empoderar al individualismo, que básicamente tiende a calumniar toda formulación de organización y por ende a toda formación de Estado, en todo caso a las formaciones de Estado que representan mejor, más directa y más participativamente a los pueblos, y que en última instancia es una maquinaria de denostación y de calumnias contra toda forma organizativa de los pueblos. He escuchado algunas voces que incluso emparentan a Milei con alguna posición de rebeldía o de izquierda, algunas voces que dicen esto del ser antisistema es un error, en todo caso es el producto de una manipulación ideológica también, porque si Milei es algo, es justamente el extremo de la adoración del sistema capitalista, es, digamos, la fase más fanática que hemos visto
recientemente, incluyendo a Bolsonaro e incluyendo a Trump, porque creo que este personaje, de manera pública, añade a su relato, a su construcción política, lo digo con cautela porque justamente esto es la antipolítica, ¿no? Para decirlo en otros términos, añade a esto connotaciones místicas, que no es la mejor palabra, connotaciones, diré yo, esotéricas, en las que afirma que todo el legado de su accionar público es un mandato de Dios con el que él habla. Él dice tener diálogos con sus perros muertos y que él consulta con sus perros incluso decisiones políticas, que él tiene diálogos, en todo caso, pues así, con el más allá, y que ese diálogo con el más allá es el que le indica cómo proponer una salida para la Argentina, ¿no? No sabemos salida hacia dónde todavía porque en verdad que lo que se ve en ese discurso es un abismo realmente peligroso para la Argentina y para la región. Y algunos, perdón, termino con esto, algunos incluso tememos, ¿no? Tememos ciertamente por el discurso de las hordas más fanáticas que se han oído en estas horas, ¿cuánto tiempo tardarán en venir a marcar las casas de los zurdos, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a convertirse en hordas de persecución, de agresión, de violencia contra todo lo que no es como ellos piensan? Y ahí es en donde yo despierto la alarma sobre los focos que yo creo son apuntes de neonazifascismo, ¿no? Gracias, doctor Fernando Buenabad. Se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero hacerle una pregunta sobre esto que decía ahorita. Este país no tiene soberanía económica y bueno, nos lo explica en función de la deuda que se contrajo con el Fondo Monetario Internacional y el papel que tenemos como América Latina en el resto del mundo. Pero bueno, hay una situación aquí que implicaría, por ejemplo, si llegara a ganar Milei, tocamos madera, ¿no? Dolarizar la economía argentina, desaparecer el Banco Central y bueno, pues una subordinación mayúscula a Estados Unidos porque ellos serían los que tendrían la política económica, de los que decidirían. ¿Qué implicaría esto? Y eso, ¿cómo lo tejemos con este tuit que usted ayer publicó que dice los buitres van por el gas, el petróleo y el litio, además del agua, pero muy centralmente, y aquí eso nos llama mucho la atención, la oportunidad de cerrar la puerta a China, ¿no? Y también hemos platicado en este espacio cómo Argentina había iniciado junto también con Brasil y con Bolivia a hacer algunas negociaciones con China, ya no usando la moneda estadounidense, sino en yuanes. ¿Qué decir sobre esto, doctor Fernando Buenabad? Pues que es parte del paquete, ¿no? ¿Qué destino tendría de ganar Milei? Es muy incierto, porque una parte importante de las medidas que él anuncia, como la dolarización, tiene un primer freno, que es que hay que pasar eso por la Cámara de Diputados. Eso necesita por obligación un consenso, digamos, jurídico, político, que en el Congreso de la Nación debería tener alguna sanción. Él dice que va a presionar a los diputados dolarizando una parte de la economía, inyectando dólares al intercambio cotidiano para que por la vía de los hechos después sea irreversible la decisión. Entiendo que él tiene planes para esto y entiendo que eso va a significar un golpazo, primero a los ingresos de la clase trabajadora de toda la Argentina, porque a pesar del engaño que algunos padecen de que creen que dolarizando la economía todo el mundo va a cobrar dólares, que lo que hoy cobra en pesos se convertirá automáticamente en dólares, pues la verdad es que es absolutamente al revés. Es decir, cuando se devalúe el dólar, que es la primera decisión del peso, que es lo primero que van a hacer, y lo lleven, hoy está costando un dólar cerca de 700 pesos argentinos, si no me equivoco, entre 600 y, ¿no?, pesos argentinos. El cálculo que hacen algunos, incluso conservador, es que lo van a llevar a 2,000 pesos o más por dólar. Y es de ser así, entonces el poder adquisitivo de toda la clase trabajadora argentina va a caer a quizás sus peores índices históricos. Y eso va a tener repercusiones en las calles de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que anuncia todo esto?
anuncia protestas, anuncia movilizaciones, pero por su cuenta Milei lo que anuncia es ya represión. Ayer en una entrevista que le hicieron, decía él, para eso está la fuerza pública, para poner orden, ¿no? Para poner quietos a todos los que se pongan fuera de la ley, ¿no? Bueno, Argentina encontró hace muy poco tiempo una salida interesante para más o menos soportar el golpe del endeudamiento, que es el auxilio de China, proveyendo yuanes, por supuesto, pero además proponiendo algunas modalidades económicas para la región que serían de magnífica ayuda si es que la sequía se corrige este año, si es que es posible que la exportación del petróleo que ahora está desarrollándose por la instalación, por la puesta en funcionamiento de los abastecimientos gasíferos y petroleros de Vaca Muerta, y si además los recursos del litio representan una posibilidad económica que todavía está en discusión, porque el consumo de agua que tiene cada unidad de litio que se produce, en realidad es desmesurado en países que están viviendo crisis por el agua, ¿no? Entonces, China podría, de hecho, está cumpliendo un papel muy importante en el auxilio a la Argentina respecto al endeudamiento y la plataforma de negocios y de alternativas económicas que propone seguramente tiene muy inquietos a los poderes norteamericanos y seguramente no les gusta nada que China se vuelva en la región más importante y más indispensable. Y tengo la certeza de que buena parte del discurso de Milei y de todo ese grupo, y de la derecha y la ultraderecha argentina, tiene como un resabio amargo la venganza contra la decisión de acercarse a China, porque los mandatos duros, aquí está claro, son del Fondo Monetario y por supuesto de sus jefes que están en la Casa Blanca, ¿no? No nos engañamos nosotros respecto a quienes realmente manejan lo que llaman aquí el círculo rojo, ¿no? Y ese círculo rojo, que son apenas 10 o 20 empresarios y 10 o 20 aliados suyos del mundo de la política, lo que están cocinando como discurso para, en caso del triunfo de Milei o de la otra versión de la derecha, que es Patricia Bullrich, lo que están diciendo es acelerar todos los cambios, es decir, todas las privatizaciones, es decir, terminar con los contratos colectivos de trabajo, incluso destruir a los sindicatos, desaparecer, disminuir el volumen del Estado, en fin, la receta neoliberal llevada a sus niveles más criminales, si me permiten ustedes la expresión, porque los costos que va a pagar el pueblo argentino en ese cálculo son todavía hoy, pues eso, demenciales. En fin, y por último quería decir que en esos dos tweets que ustedes han rescatado del mare magnum de las mal llamadas redes sociales, yo sostengo el llamamiento internacionalista y solidario, porque una cosa es poder criticar y hablar y decir lo que uno quiera y pueda sobre Milei y sobre todo este avance de la derecha y la ultraderecha, pero abajo está un pueblo que incluso en un sector importante ha ido a votar por Milei, victimado también por todo este conjunto de razones y sin razones que han llevado a esta situación. Y yo de veras creo que con las cautelas del caso hay que interpelar a todos los ciudadanos que votan, con la crudeza incluso de John William Cook, que les dice, ojo, ¿no? No votes, que las víctimas no voten por sus victimarios, ¿no? Que las víctimas no vayan a fortalecer y a enriquecer y a robustecer a aquellos que van a venir a pisotearlos. Pero también es cierto que necesitamos una movilización solidaria de tipo continental para poder de una y mil maneras dialogar con el pueblo argentino y decirle, estás a tiempo, te quedan 2 meses de tiempo para hacer una reflexión entre si vas a caminar por la vía de la derecha o vas a caminar por la vía de los derechos, como dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que ganó las elecciones, por cierto, con un volumen importante. Así que esta disyuntiva me parece que es una oportunidad magnífica para volver a poner el acento en la urgencia de la solidaridad internacionalista entre los pueblos por abajo
y que la agenda por abajo, la agenda de abajo sea la agenda con la que nos organicemos, ¿no? Ya, pues Fernando Buenabad, como siempre, un placer haber conversado contigo. Hay muchos temas que se nos quedan aquí y me gustaría que pudiéramos escribirnos para ver si tienes posibilidad mañana de poder continuar un poquito con esta charla. Hay varios temas, ya nos pondríamos de acuerdo con los horarios, a ver si nos podemos acomodar. Pero en verdad, muchísimas gracias, porque si nos presentas ahí un escenario, las luces y las sombras de lo que se está viendo en esto que titulamos precisamente Argentina en su laberinto para esta entrevista que tuvimos ahorita contigo. Así que gracias, Fernando Buenabad. Ernesto, te agradezco de corazón a los dos, compañeras, compañeros, la oportunidad. Te ratifico, aprovecho un minuto para decirte que yo soy de los que solidarizamos con tu trabajo y con tu figura. Yo soy de los que cree que el presidente López Obrador no es infalible y yo soy de los que cree que se equivocó fuerte con un diálogo que tuvo contigo y que si no lo corrige él, lo tenemos que corregir todos los que creemos que no se puede hablar en esos términos asimétricos e injustos de un periodista que, como tú, cabalmente, lo que hace es informar las cosas que ve objetivamente, ¿no? Así que mi abrazo solidario, Ernesto. Espero no estar ya demasiado tarde en las solidaridades, pero lo que sí te digo es que sí que creo que hay que mantenerse firmes y que ser críticos frente a presidentes, incluso progresistas, de ninguna manera significa traición a la voluntad democrática del pueblo, ¿no? Pues muchísimas gracias por las palabras. Ya te habías manifestado tu solidaridad de manera privada. Te agradezco muchísimo que lo hagas también pública, porque sí, luego no es, les cuesta, y más en estos tiempos políticos, pues sí, uno ve, recibimos muchas muestras de solidaridad, pero pocos se atreven a hacerlo público también. Así que muchísimas gracias y más de alguien a quien respeto muchísimo como sos vos. Gracias, Fernando Buenabad. Un abrazo grande. Gracias, doctor Buen Fernando día. Buenabad. Hasta luego. Gracias. Pues vaya escenario, Violeta Núñez, vaya escenario en Argentina. Habrá que seguirlo y ya nos vamos a tratar de coordinarnos con Fernando Buenabad, porque sí, se quedaron 1000 temas ahí todavía al aire. Así es, pues muy importantes, por ejemplo, esta parte de la libertad, ¿no? Que ya no lo abordamos, todo este discurso de el anarcocapitalismo y del discurso de la libertad que él mantiene y que, bueno, nos recuerda también otros momentos de la historia aquí, pues con los textos que publicó en su momento Salinas, pero bueno, ya lo estaremos comentando en otro día con él.